Realmente el problema y la solución no necesariamente se encuentra en la ingesta calórica. Yo soy Rafa Canedo, soy consultor en metabolismo y obesidad y bueno, en esta ocasión desde nuestro centro especializado en salud y bienestar de Wellness Place nos queremos dirigir en una cápsula de este programa que es Sana sin Esfuerzo, de un tema que es muy sencillo y a la vez es muy importante que lo conozcas. ¿Cómo es posible que yo tienda a almacenar grasa en mi cuerpo cuando me estoy cuidando muchísimo de tener una dieta saludable y estoy haciendo ejercicio? Bueno, precisamente lo primero que tenemos que entender es que el cuerpo del hombre y de la mujer es totalmente diferente. Los hombres tendemos a almacenar muchísima grasa en lo que es el estómago, lo que es la panza que le llamamos típicamente. En cambio, una mujer tiende a almacenar grasa en lo que es su cadera, sus glúteos, pero tarde que temprano también lo va a almacenar en el vientre. ¿Por qué? Porque precisamente los dos cuerpos tendemos a almacenar grasa visceral y cuando ya es excesiva se va a acumular y se va a ver una panza terrible. Bueno, precisamente ante esto siempre va a surgir la pregunta, bueno, ¿y cuál es la razón, cuál es el motivo, por qué es que se acumula grasa abdominal en mi cuerpo? Entonces, desde esta parte, yo te quiero decir que el principal factor que está haciendo que se acumule grasa en tu cuerpo y principalmente en la zona abdominal es la ingesta de carbohidratos. La ingesta de carbohidratos, como lo hemos llamado en otros temas, la ingesta de carbohidratos simples, la ingesta de carbohidratos que son muy elaborados, muy procesados y que evidentemente se van a convertir más temprano que tarde en glucosa. Empieza a circular la glucosa en la sangre, entonces el sistema lo detecta y entonces ahora quien tiene que trabajar es el páncreas. El páncreas tiene que secretar la insulina porque la insulina es una de los elementos, es una de las hormonas que precisamente va a hacer que acumules grasa. Pero primeramente déjame decirte entonces qué está sucediendo. Cuando comiste estos carbohidratos y se disparó la glucosa en tu sangre, el sistema, decíamos, lo detecta y dispara un shot de insulina. ¿Por qué? Porque precisamente no nos conviene, en primera instancia, que el azúcar se eleve demasiado y por otro lado, es indispensable que esa glucosa viaje a las células. Para poder entrar a las células, el único acompañante que le permite abrir la cerradura de las células es precisamente ni más ni menos la insulina. Entonces aquí cabe la pregunta, oye, ¿realmente la insulina engorda? Bueno, la insulina va a engordar cuando tiene la función de hormona, como te voy a explicar a continuación. Pero cuando finalmente se convierte en un transportador de la glucosa y precisamente va a abrir la cerradura de la célula para que entre la glucosa y se produzca la energía que necesitamos en el cuerpo, bueno, hasta ahí no. Pero el problema es que cuando ingieres muchos carbohidratos, es mucha la glucosa que se dispara y evidentemente es muchísima la insulina que se dispara. Llega un momento en que las células quedan hartas de tanta insulina y se vuelven resistentes. Y entonces eso es lo que va a provocar realmente el trastorno que se va a convertir en problema en nuestro cuerpo. Porque precisamente como te acabo de mencionar, cuando esa glucosa está viajando en el torrente sanguíneo y es detectada, bueno, el páncreas va a secretar la insulina, que es la que va a abrir como si fuera la llave que va a abrir la cerradura de la célula para que pueda entrar la glucosa específicamente a la célula y a través de otros micronutrientes pueda generarse el ATP, el trifosfato de adenosina, que precisamente es la moneda que se va a convertir en energía tarde que temprano y que es lo que va a hacer que nuestro cuerpo funcione correctamente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando esa glucosa está en exceso y esa insulina está en exceso? Suceden dos cosas. Una es que la célula se fastidia de la insulina y se hace resistente, y la otra es que sobra glucosa, entonces regresa al torrente sanguíneo, y entonces precisamente cuando regresa al torrente sanguíneo es cuando empezamos a tener los problemas. ¿Por qué? Porque ya dijimos, uno es que la célula se vuelve resistente a la insulina. Es como si a ti te encantara la música y estás muy feliz en tu casa escuchando música,
pero de repente tienes un vecino incómodo que todo el bendito día tiene la música a todo volumen y es una música que a lo mejor no te gusta, o a lo mejor inclusive sí te gusta, pero como la tiene a todo volumen, no te deja dormir, no te deja descansar, no te gusta escuchar, no te deja escuchar lo que tú quieres escuchar, y entonces tú te vuelves resistente y entonces llega un momento en que ya no quieres escuchar la música. ¿Por qué? Porque ya tu vecino te hartó, y eso mismo va a pasar con la insulina en las células. Es tanta la insulina que tiene que secretarse porque es muchísima la glucosa que está en el torrente sanguíneo que las células se vuelven resistentes. Entonces, al no absorber la glucosa, sigue viajando en el torrente sanguíneo y tarde o que temprano se va a convertir en un problema, y uno de los problemas principales es que se va a depositar en los depósitos de grasa, que son los adepocitos, y bueno, se va a convertir en grasa porque lo vamos a almacenar. Y entonces, esta glucosa tiene la función de que precisamente nos dé la energía. Cuando la célula ya se llenó, vamos a decirlo así, bueno, se va a almacenar glucosa en forma de glucógeno en nuestros músculos y se va a formar también en el hígado. Entonces son los dos elementos en donde se va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno, y ese almacenamiento de glucógeno estará disponible cuando necesitemos glucosa, evidentemente, y que bueno, podamos trabajar sin ningún problema cuando necesitamos energía y no haya, digámoslo así, glucosa en el torrente sanguíneo gracias a los alimentos. Pero llega un momento en que esos depósitos de glucógeno se saturan, y entonces precisamente es cuando ya la glucosa que sobra, que no se almacena ni en el hígado ni en el músculo, se va a convertir en grasa. Entonces, esa es la forma en que nosotros estamos generando grasa en nuestro cuerpo por el exceso de carbohidratos. Y sobre todo que son carbohidratos simples o carbohidratos procesados que se convierten en insulina instantáneamente y que se convierte la gran mayoría de su contenido calórico en glucosa. Ahora bien, otra de las cosas que podemos tomar en cuenta para ir valorando, ir entendiendo qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, es precisamente, como te lo acabo de mencionar, tu glucógeno, cuando está almacenado en tu hígado, puede llegar a través del glucagón a convertirse en azúcar, en glucosa, y es como te llega la energía. ¿Te acuerdas que en uno de los episodios anteriores te comentaba de la importancia del ayuno intermitente? Porque precisamente cuando haces ayuno intermitente no hay una glucosa gracias a los alimentos, y entonces el cuerpo tiene que elaborar su propia glucógeno a través del glucógeno que está en los músculos y el hígado, y entonces el glucagón, que es otra hormona que secreta el páncreas para que se convierta en glucosa, llegará el momento en que ese glucógeno se termina, y entonces es cuando tenemos que echar mano, el cuerpo echa mano de lo que son los adepocitos para transformar esos triglicéridos en grasa circulante y que se convierta a través del proceso que lleva también en el hígado, se convierta en glucógeno y después en glucosa. Esa es la forma en que vamos a metabolizar. En otro episodio ahí te lo voy a explicar, porque eso es muy, muy importante que lo conozcas y lo entiendas, tú que estás en proceso de recuperar tu salud sanamente y que estás en proceso de recuperar tu línea venciendo a la grasa. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a entender que el glucógeno se vuelve algo importante, pero cuando ya se almacenó en exceso, ya no puede retener ni los músculos ni el hígado y sigue en el torrente sanguíneo, y por eso se va a depositar en forma de grasa. Se va a convertir en forma de grasa en el cuerpo. Y bueno, tenemos problemas que, como lo dije, a través de esa grasa que se está acumulando en el vientre, en el estómago, en la panza, bueno, pues van a venir efectos secundarios, como lo dije, la resistencia a la insulina, la obesidad abdominal, vamos a tener la hipertensión, vamos a tener inflamación en todo el cuerpo, y bueno, la realidad es que eso es muy complejo de estarlo valorando y muy complejo de resolverlo si seguimos ingiriendo carbohidratos simples y carbohidratos de lo que llamamos carbohidratos procesados. Ahora bien, el otro elemento que desgraciadamente nos genera muchísima grasa es el estrés. ¿Por qué el estrés? Porque el estrés tiene varios efectos secundarios que me van a provocar problemas con la alimentación, la asimilación de nutrientes y sobre todo el procesamiento que tengo en mi cuerpo, que va a inhibir el metabolismo. ¿Por qué? Porque precisamente las glándulas que participan en la secreción del cortisol, que es la principal hormona que se secreta acompañada de la adrenalina, noradrenalina y todas estas, para que precisamente cuando tú estás en un estado de estrés,
el cuerpo no sabe de dónde viene ese estrés, simplemente dice, hay estrés, y entonces se prepara para huir o pelear. Y entonces empieza a cambiar tu sistema. La respiración se hace muy rápida, el ritmo cardíaco se acelera, las arterias del estómago se contraen, las arterias de los brazos y las piernas se dilatan, hay mucho bombeo de sangre a esas partes y bueno, de alguna manera el cuerpo está dispuesto a huir o pelear. Pero el problema es que ese cortisol ya se secretó y el cortisol lo que va a tender a hacer es precisamente inhibir los procesos metabólicos. Por un lado, te inyecta la adrenalina, la noradrenalina, que si estuviéramos en una condición favorable como es en estado activo porque estoy haciendo ejercicio de alta intensidad o porque estoy en ayuno intermitente y ya pasé de mis 12 horas de ayuno, 14 horas de ayuno, bueno, entonces yo mismo estoy secretando esa adrenalina, noradrenalina, que lo que va a hacer es que al final en los adipocitos se van a empezar a desprender todo eso de los triglicéridos y se va a convertir en una energía para mi cuerpo. Pero cuando yo únicamente estoy estresado sin saber por qué, porque esto viene desde nuestro cuerpo cuando era ancestral, el cuerpo tiende a almacenar grasa para prevenirse de la hambruna, prevenirse del frío, protegerse en una palabra. Y esa es una orden que le da el cerebro a nuestro cuerpo porque está detectando que hay estrés y no sabemos si es por hambruna, por frío, por crisis, porque no hay amor, porque hay guerras, porque lo que sea, pero al final es estrés, pero el cuerpo no sabe por qué razón, si es imaginaria, si es una cuestión emocional, porque te molestaste con tu pareja, porque tu jefe te regañó, porque te acaban de despedir, porque no hay lo que sea, finalmente el cuerpo no sabe, simplemente entra en estado de estrés y secreta el cortisol. Y entonces ese cortisol te va a inhibir el buen funcionamiento del sistema para que puedas metabolizar. Entonces aquí la pregunta que siempre cabrá, oye, ¿entonces el estrés me hace engordar? Sí, definitivamente sí. Y puede inhibir de una forma extraordinaria tu metabolismo, que te juro que a la comida sana, que es lechuga y estas cosas que no contienen muchas calorías, le vas a sacar la grasa. Se los digo bromeando, pero es una forma para que me entiendas la idea. El estrés es el principal enemigo a vencer cuando una persona quiere perder peso. Y entonces desde esta perspectiva, tú lo que vas a necesitar entender es que, bueno, tu nivel de glucosa se va a ir muy baja y entonces empiezas a hacer un remolino hormonal en tu cuerpo. Puedes tener estrés emocional, como te decía, por cuestiones de tu pareja, por cuestiones familiares. Puedes tener un exceso de actividad física, que todo el bendito día quieres estar haciendo ejercicio, te la pasas 3 horas en el gimnasio y luego en la tarde estás haciendo cardio. Eso también es estrés. La otra es que no duermas, entonces es otro factor que va a generar estrés en tu cuerpo, un frío excesivo, todo lo que tenga que ver con carencia de amor, carencia de dinero, va a meter al sistema en estrés y las consecuencias son, como lo mencionaba hace un rato, bueno, la resistencia a la insulina, vas a aumentar tu grasa abdominal, vas a retener líquidos en tu cuerpo, vas a tener alergias, vas a tener osteoporosis, se te van a bajar terriblemente las defensas y evidentemente la masa muscular, como se dispara un ciclo que ya no es metabólicamente hablando desde la masa muscular, sino desde la parte de grasa, es decir, tiendes a almacenar grasa y vas perdiendo músculo por este proceso de estrés, entonces tienes todas las de perder, porque cuando uno está en un proceso de recuperación de salud y está en un proceso de adelgazar, lo que realmente uno quiere y debe hacer es aumentar el nivel de grasa, de masa muscular y reducir el nivel de grasa en el cuerpo. Entonces aquí sucede con el estrés, sucede totalmente lo opuesto, aumenta la grasa y disminuye la masa muscular. Entonces son muchas las desventajas que tiene el vivir un proceso de estrés. Y entonces, bueno, aquí viene la pregunta, y entonces ahora, ¿qué hago? Te voy a dar algunas recomendaciones, son recomendaciones genéricas, porque realmente donde nos estamos apasionando y estamos haciendo una entrega total de lo que es un contenido para que a ti te ayudes a través del programa Sana Sin Esfuerzo, evidentemente. Pero mira, yo te puedo decir, quítate de la cabeza ese hábito que pues a lo mejor estuvo durante un tiempo de moda, todavía sigue de moda, que algunas personas, algunos profesionales de salud, y lo respeto mucho, pero te dicen tienes que comer 5 a 6 veces al día. Pero lo que no se sabe y no tiene esa claridad
es que ese comer 5 o 6 veces al día surge de las personas que precisamente sí tienen que estar bajo ese régimen, que son las personas que generan actividad de alta intensidad, como es un físico-culturista. Un físico-culturista sí tiene que estar comiendo esas 5 o 6 veces al día, porque precisamente como está entrenando 2 o 3 veces al día en alta intensidad y cargando pesos maravillosamente elevados, pues obviamente lo que tiene que estar haciendo es que la carga de su glucógeno tiene que estar al 100% tanto en su hígado como en los músculos. Y entonces la única forma de hacerlo es estarle dando alimento. Y la otra es que precisamente en ese momento, cuando está generando esa actividad física varias veces al día, necesita también tener un buen nivel de insulina, porque la insulina es metabólica. Es metabólica, pero lo que sí no sabemos es que si no específica, porque puedes metabolizar la grasa, pero también puede metabolizar el músculo, dependiendo de las circunstancias y la flexibilidad metabólica que tú misma generes en tu cuerpo. Entonces aquí lo más recomendable es que te habitúes. Si tú no eres una persona que está haciendo su ejercicio como los fisicoculturistas de esa manera, o un entrenamiento de alta intensidad, como son los que están en las Olimpiadas y estas cosas, bueno, de alguna manera yo te recomendaría que comieras 2, máximo 3 veces al día, porque inclusive, como lo voy a mencionar adelante, el ayuno intermitente se vuelve un aliado maravilloso para eliminar y reducir la grasa. Otro de las recomendaciones que te hago es que en todas tus comidas incluyas proteínas. Las proteínas finalmente, acuérdate que construyen tu masa muscular y también son más difíciles de digerir y por lo tanto demandan más energía de tu cuerpo, entonces tienes ahí un elemento a tu favor. Y la tercera en este momento que te puedo compartir es que debes consumir muchísimo más grasa, pero es una grasa saludable. ¿Qué grasa saludable me refiero? El aceite de coco, la mantequilla, el aceite de aguacate, el aceite de semilla de uva, puedes consumir inclusive grasa de cerdo, todo lo que es la grasa de los animales de manera únicamente circunstancial. Entonces, de esta forma es como tú también vas a tener 2 ventajas. Una, la grasa hace lento el proceso digestivo y por lo tanto te genera saciedad. Y la grasa saludable, como esas que acabo de mencionar, tienen un colesterol sano que lo necesita tu cerebro, lo necesitan tus articulaciones, lo necesitan tus músculos. En una palabra, lo necesita todo tu cuerpo para que finalmente puedas trabajar correctamente. Otra de las recomendaciones que te hago es que reduzcas o tiendas a eliminar todas las azúcares, todas las harinas, todas las pastas, todo lo que finalmente se convierte en un carbohidrato simple o un carbohidrato refinado. Si tú llegas a reducir esto, eliminar esto, acuérdate que el índice glicémico va a bajar y por lo tanto el disparo de la insulina también va a bajar. Hay otros detalles que se pueden recomendar que también tienen que ver con el ciclo circadiano, porque en la mañana se puede secretar y se secreta más insulina que en la tarde-noche, y entonces ahí es donde puedes truquearte para en qué momento meter carbohidratos a tu cuerpo. La otra recomendación que te doy es que finalmente duermas bien. Si te estoy diciendo que el estrés te dispara estos procesos negativos en este caso hacia la obesidad, bueno, cuando tú no duermes bien, tu cuerpo está estresado, te lo digo así tal cual. Si no duermes bien, tu cuerpo va a estar estresado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo entiende que no estás durmiendo es que estás alerta y entonces hay un problema. Entonces al estar alerta hay estrés y eso te va a provocar problemas de acumulación de grasa abdominal. Y entonces aquí la recomendación se contrarresta en esta parte es meditar, tener contacto con la naturaleza. Te recomiendo que camines, que vayas a ejercitarte a donde finalmente te permita el tener contacto con la naturaleza, que puedas caminar descalzo en el pasto. Todo esto finalmente va a ser muy bueno para ti. Y la otra es que puedas eliminar los alimentos procesados que contienen glutamato monosódico, porque precisamente mucha gente no lo sabe, pero el glutamato te dispara hasta 300 veces más la insulina que la misma azúcar. Entonces tengamos cuidado, chequemos todas las etiquetas, porque lo que tenga glutamato, prohibidísimo, no lo consumas. Ahí entra el North Suiza y todas estas cosas. Hacer ejercicio de cualquier tipo, camina
camina aceleradamente. Si ya estás en nivel avanzado, puedes ir al gimnasio, puedes hacer ejercicios de alta intensidad. O sea, hay mucha forma de combinar los ejercicios. Te puedes tener también el ayuno intermitente, que para eso yo voy a abrir un capítulo muy específico del ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque ese es uno de los pilares precisamente que recomendamos en Sana Sin Esfuerzo, y eso lo tienes que seguir tú también. Pues tienes que comer fibras, principalmente de los vegetales, no tanto de los cereales, porque los cereales también te disparan la glucosa. Beber agua, pues parametrizarte que a tu peso lo divides entre 7 en kilos. Tu peso en kilos lo divides entre 7 y esa es la cantidad de vasos de agua de 250 mililitros que tienes que beber. Y de esa manera es la cantidad de agua que recomiendo con que estés hidratando tu cuerpo. Y suplementarse es evidentemente importante, porque desgraciadamente ya el nivel de nutrientes que tenemos hoy en día ya no favorecen los alimentos, aunque sean muy orgánicos, aunque sean muy naturales. Sí requiere el cuerpo de cierta suplementación para que tenga los minerales, las vitaminas, los oligoelementos, todo lo que finalmente necesitamos para que el sistema funcione correctamente y tengamos un buen nivel de hormona, ya sea insulina, adrenalina, noradrenalina, pero que sea de una muy buena calidad para que el sistema esté trabajando correctamente. De ahí que precisamente nosotros seguimos apoyando a muchísima gente a través del método CAMO, el programa que se vincula con el reto Sana Sin Esfuerzo y el Programa Internacional Educativo para la Salud Integral y Bienestar. Si tú eres una persona que está interesada en mejorar sus condiciones de salud, de veras te invito a que te documentes qué es Sana Sin Esfuerzo y te darás cuenta que es un protocolo que te va a ayudar a eliminar todos esos efectos nocivos en tu salud, te va a ayudar a adelgazar, pero de una manera muy, muy tranquila. Por eso se llama Sana Sin Esfuerzo. Y bueno, sin más, te dejo que valores estas dos hormonas en tu cuerpo, que es la insulina y el cortisol, y que aprendas a cómo controlarlas en tu cuerpo. Y que de alguna manera, incluso déjame decirte, que cuando las manejas adecuadamente, pueden ser favorables para ti. Soy Rafa Canedo y por el momento te agradezco tu atención. Si esto consideras que es información que le puede ayudar a alguna persona, compártesela para que se dé cuenta que no necesariamente la ingesta calórica es la solución, sino que también sepa que hormonalmente su cuerpo tiene una respuesta favorable o desfavorable cuando se secreta la insulina, en este caso, o el cortisol. Estamos en contacto y seguimos. Hasta la vista.